Vamos a echarle ganas, chicos. Ya, todo. Aquí están los compañeros que toman la clase en línea. Está, saluden. Digan, hola, chicos. No los ve, pero acá saludaron como cinco. También acá, usted también saludó. Pues va, chicos. También por acá levantaron la mano. Bueno, vamos a intentar avanzar, chicos. Ya vimos lo de punto triple. Platicamos de sistemas de ecuaciones. Hicimos de más cálculo. Hoy, ¿qué nos toca ver? No me acuerdo. Mezclas, ¿no? Ya nos toca ver mezclas. Déjenme checar por acá. Ahí está la grabación. Todo lo que diga será grabado, espérenme. Sí, se puede echar un chisme. Ninguno. Todos me caen bien. A ninguno, a ninguno, a ninguno. No, no, no. Bueno, ¿revisaron lo de mezclas binarias, chicos? ¿Cómo caracterizar mezclas binarias? Más o menos, ya dejando el chisme atrás. Más o menos, ok, bueno. ¿Qué sería importante conocer en una mezcla? Pues inicialmente la presión, la temperatura, la composición. Que bueno, en la parte de presión, ¿cuál sería el criterio para entender qué pasa en una mezcla, chicos? Hay un concepto que es el equilibrio mecánico, ¿no? Si hay dos sistemas, si hay una frontera móvil, hay distintas presiones, pues el sistema va a intentar igualar las presiones en todo el sistema. Eso básicamente es la idea, ¿no? Pero existe otro concepto que tiene que ver con la presión de vapor, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué tanto se volatilizaría cada sustancia en una mezcla? Es un concepto importante, ¿no? Para conocer en una mezcla la volatilización o la presión parcial de cada componente en una mezcla. La temperatura ya la vimos. ¿Cómo se calcula la temperatura de una mezcla, chicos? Vimos mezclado, ¿cierto? Con las integrales y la función de t y todo esto que vimos en primer parcial. ¿Ya soñaron con esto? Etcétera, ¿no? Ok, la composición, pues bueno, ahorita no vamos a hablar tanto de la composición, cómo esto afecta al sistema. Lo vamos a ver en el siguiente tema, que ya es, ¿no? Energía libre y mezclado de energía libre, ¿no? Pero bueno, lo demás que podríamos saber es qué pasa con el volumen en una mezcla, con cada sustancia y la mezcla total y todas las demás propiedades termodinámicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen algunos de los resúmenes. Uno de estos es cómo calcular la composición en la mezcla. Hay muchos tipos de composición que vamos a estar utilizando. El que vamos a usar nosotros es fracción mol. Es decir, siempre que yo hable de composición, se va a tratar de fracción mol, ¿no? Y yo le voy a poner este subíndice para decir que la fracción mol de un componente es, por ejemplo, las mol de ese componente entre las mol totales, ¿no? Mol totales, vean que no le puse la i, ¿no? Quiere decir que es de toda la mezcla o de todos los componentes al mismo tiempo. Sumados todos los componentes me da las mol total del sistema. ¿Más o menos? Y bueno, propiedades de una mezcla es que la suma de las composiciones tiene que dar el 100%. Si yo conozco una mezcla, yo conozco un componente, automáticamente conozco el otro restando, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, para mezclas binarias, ¿cómo sería esto? Pues dos componentes y demás, ¿no? Ok, en cuanto a la actividad, vamos a hablar un poquito de qué es la actividad. Voy a poner esto todo acá, ¿no? De este lado. Mezclas, ¿no? Para una mezcla, la composición está dada por las ecuaciones que vimos, ¿no? La composición estará dada por la fracción molar, ¿no? Y ya, ustedes pusieron todas las ecuaciones. Yo voy a poner una mezcla binaria, que es la que vamos a estar trabajando normalmente en metalurgia. Si hay mezclas ternarias como tal, son mucho más complejas de trabajar y se ven ya en materias más adelante. Vamos a ver algún poquito de diagramas ternarios, cómo se leen o algo así, si nos da tiempo. Pero normalmente vamos a estar trabajando con mezcla binaria, ¿no? Mezcla sencilla, que es la primera mezcla a la que se enfrentan para analizarla termodinámicamente. Entonces, esperemos que no nos confundamos con la mezcla binaria. Ya después lo podemos extrapolar un poquito a lo que pasa con las demás, ¿no? Voy a poner aquí fracción del componente I o de A, fracción del componente A. Rayos, profe. X de A es igual a las mol de A, o sea, cuántas mol hay de esa sustancia, entre las mol total, ¿no? Y bueno, lo mismo para el componente B, ¿no? Simplemente lo voy a copiar aquí y le voy a poner el componente B a todo.
B y B. Déjeme ver por acá. ¿Y cómo sería las mol total? Si yo quiero conocer las mol total de una mezcla, la suma de las mol de todas, ¿no? N de A más ¿quién? Más N de B, ¿no? Ustedes le pusieron ahí la sigma, ¿no? La suma de las dos, ¿no? Y tenemos que saber que la fracción de A más la fracción de ¿quién? De B, ¿cuánto tiene que dar? 1, 100%, ¿no? De la mezcla. Ok, bueno, este es como el paso inicial para caracterizar a una mezcla, la composición, ¿no? ¿Qué otra cosa dice por acá en el apunte? La otra es la actividad, ¿no? ¿Qué es la actividad, chicos? A ver, cuéntenme, ¿qué les han dicho? Es un parámetro termodinámico que para qué sirve o qué significa o cómo funciona. Está asociado con un coeficiente de actividad, si quieren ponemos la ecuación aquí. La actividad de un componente es igual a la gama del componente, que le llaman el coeficiente de actividad, por la composición del componente, ¿no? Que bueno, para una mezcla binaria serían dos actividades, actividad de A y actividad de B, coeficiente de actividad de A y coeficiente de actividad de B, pero ¿qué es la actividad, chicos? Si aquí le ponemos un igual, ¿no? Así, alguien les dice, ok, define la actividad de ingeniero. ¿Qué rayos es la actividad? ¿Qué tan propenso es a...? ¿Qué unidades tiene la actividad? ¿Mol por litro? No, esa sería molar, ¿no? Concentración molar. Pero aquí estamos trabajando concentraciones, fracción molar, ¿no? ¿Qué es la actividad, chicos? Es adimensional, muy bien. Es como la fracción molar, es adimensional. La gama también es adimensional. Pero ¿qué significa la actividad? Voy a poner aquí, ¿no? Es la concentración aparente de una sustancia en una mezcla, ¿no? Ok, ejemplo de qué es una concentración aparente, ¿no? Ustedes tienen un baño metálico y hay 2% de carbono en ese baño metálico, ¿no? 2% en fracción molar sería 0.02, ¿no? Pero la actividad de carbono es de 0.08. ¿Qué quiere decir eso? Que parece que hay más carbono del que yo puse. O sea, si lo mido químicamente y reviso cuánto carbono hay, va a parecer que hay 8%, aunque en realidad solo hay 2%. Si hago el análisis químico y demás, va a aparecer 2%. Pero si reviso qué le está pasando a las reacciones y todo, va a parecer que hay 8%. Hay más carbón del que yo puse, ¿no? A eso se le llama concentración aparente. ¿Qué pasó? Las aleaciones siempre tienen actividades diferentes, ¿no? ¿A qué se deberá esa actividad? ¿No? Lo voy a poner aquí. La actividad depende del coeficiente de actividad, alias la famosa gamma, ¿no? Que gran parte del curso, ¿qué pasó? La que aparenta, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, usted va a hacer su aleación, ¿no? Un latón, por ejemplo, ¿no? Y usted dice, necesito 20% de zinc y 80 de cobre. Usted pesa 20% de zinc y lo pone en la mezcla. Pero cuando hace la medición, por ejemplo, de la volatilidad o lo que sea, parece que hay menos zinc del que puso. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una atracción y el zinc no quiere salir de la mezcla. ¿Tiene sentido? Entonces, la actividad sería como ese aparente menos porcentaje de zinc que uno observa químicamente, ¿no? Más o menos. Menos de 20, pues saldría un 16%, un 12% de actividad, ¿no? Cuando en realidad pusimos 20. Y es por la interacción con el ambiente, ¿no? Con lo que hay alrededor. ¿De qué dependerá, no? Y este a su vez, depende de qué, chicos. ¿De qué será función la gama? Lo vamos a poner así muy mate, ¿no? ¿Gama de quién? ¿Gama en función de quién, chicos? ¿Qué? ¿De la temperatura? ¿De qué más? De la composición, de lo demás. J le voy a poner aquí.
O sea, cualquier composición, ¿no? Tanto de la sustancia propia como de los que hay alrededor, ¿no? ¿Quién más dependerá coeficiente de actividad? La presión puede depender de la presión, muy bien. Etcétera, ¿no? Y así el volumen y todas las. Etcétera, ¿no? De las que más se considera son estas tres, ¿no? Pero puede depender de otras cosas, ¿no? Y bueno, aquí está, ¿no? El profe no miente, ¿no? Ok, dice por acá, ¿cuál es el caso ideal, no? Ideal sería que gamma vale ¿cuánto? 1. En ese caso la concentración y la actividad son la misma, ¿no? Y ahí sí sería. Ahí sería, yo puse 20% y parece que hay 20% en la mezcla. ¿Cuándo se considera ideal? Que esto es importante, ¿no? ¿Cuándo se considera que un componente se comporta idealmente en una mezcla metálica? O sea, si yo hago un baño, ¿no?, de metal, una aleación, ¿cuándo puedo decir, oh, estoy seguro que este se comporta ideal? ¿Cuándo, chicos? Lo voy a poner aquí. En mezclas gaseosas. Como todo plan. Como todo termo 1 y termo 2, ¿no? Mezclas gaseosas. ¿Por qué? Porque los gases difícilmente interaccionan molecularmente, ¿no? Si tengo un gas, pues probablemente no va a estar ahí con el otro atrayéndose o repulsión, ¿no? No va a haber atracción-repulsión, ¿no? ¿Dónde más, chicos? En los componentes que están casi puros en una mezcla, ¿no? Por ejemplo, una aleación de aluminio, donde 6% son elementos aleantes y 94% son aluminio. ¿Cómo se comportará el aluminio en la mezcla? Pues idealmente, casi todo lo que voltea a ver el aluminio es más de sus amigos aluminio, ¿no? Pero los demás elementos aleantes se van a ver rodeados de aluminio, se van a comportar distintos, ¿no? Entonces, la idea principal de cuándo se comporta idealmente, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasó? En el caso de hierro con carbono, a Ajá. pesar de que le conozco un poquito, afecta mucho al hierro, ¿no? No. El hierro normalmente se va a comportar como si no estuviera el carbono ahí. O sea, lo ve y ni lo ve. De hecho, el porcentaje de carbono es como menos del 1%, ¿no? 0.8, 0.4, ¿no? 1040, 1020, ¿no? O sea, menos del 1%. El hierro ni lo ve para pronto, ¿no? Le hace más daño el oxígeno del aire al hierro que el carbono. Siempre el metal base se va a comportar idealmente. ¿Ok? Más o menos la idea que se sigue en metalurgia o la convención que sigue en metalurgia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay diagramas que han hecho que se han dado cuenta de este comportamiento, ¿no? No nada más lo dice el profe, así como piénsenlo con lógica y ya, ¿no? Ok, voy a poner aquí, ¿no? Si es distinto, puede ser atracción o repulsión por parte de la mezcla, ¿no? ¿Cuándo es atracción, chicos? ¿Cuándo es atracción y cuándo es repulsión? ¿Cuándo va a parecer que hay menos concentración de la que pusimos? ¿Cuando hay atracción o cuando hay repulsión? Ahí cuando la gama es mayor que 1. Repulsión cuando gamma es mayor que 1. Muy bien, gamma mayor a 1. Hay repulsión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo 2%, va a parecer que hay 8% de esa sustancia. Como que quiere salir de la mezcla al grado de que yo la veo químicamente, que vamos a decir la superior, ¿no? La concentración, ¿no? ¿Y cuándo es atracción? Pues al revés, ¿no? Gamma, ¿qué? Gamma menor a 1, ¿no? Y bueno, lo voy a poner así, ¿no? Puede ser entre 0 y 1, ¿no? Me refiero a que más bajo de 0 no existe. No hay concentraciones negativas. Puede ser 1 por 10 a la menos 16, pero no puede ser 0 o menos, ¿no? 0 sería como que ni siquiera está ahí, ¿no? Lo pongo y ni siquiera parece que hay sustancia en la mezcla, ¿no? Vamos a poner aquí atracción, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa importante por acá mencionar? Bueno, aquí está más o menos la misma idea. Ahí está la mezcla binaria y cómo se ve todo. No voy a poner las ecuaciones, ahí están, ya se las imaginaron, ¿no? Para una mezcla binaria, etcétera, ¿no? Ok, la temperatura de mezclado, ya vimos cómo se calcula. Y vamos a decir que
no tiene interés para la parte termodinámica. ¿Por qué? Porque una vez que pasa el tiempo, el equilibrio térmico hace que todas las sustancias, la temperatura de la sustancia A y la sustancia B sean la misma, ¿no? Es decir, lo que se espera es que si yo los mezclo, hago mi cálculo de mezclado y yo sé que van a terminar a 600 grados los dos, después de mucho tiempo, los dos sustancias en la mezcla están a 600. Ley cero de la termo, ¿no? Cuerpo A y cuerpo B y cuerpo C van a estar a la misma temperatura, ¿no? Ok, la composición de la mezcla del equilibrio, bueno, ya están las actividades. Ok, vamos a analizar un poquito lo que pasa con la presión, ¿no? Y bueno, la presión en teoría del sistema va a ser homogénea si hay equilibrio mecánico, pero la presión de vapor no, ¿no? Y vamos a platicar un poquito de cómo hacer estos cálculos de presión parcial en una mezcla gaseosa, pero por favor apunten las ecuaciones, ¿no? La presión parcial de un componente es la composición de ese componente por la presión total, ¿no? Y esto es para mezclas, ¿no? Dice ahí sistemas ¿qué? Gaseosos, ¿no? Y entra este concepto de presión parcial y ley de Dalton, ¿no? Apunten las ecuaciones, esta platicamos, las pongo allá del otro lado, ¿no? Ya, primer ejercicio, ahorita hacemos un cálculo, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿no? Presión, ¿no? Ok, ahorita ponemos, ¿no? Vamos a poner nada más la explicación, perdón. Profe. Todo está en el apunte, pero profe va a poner ahí el resumen chiquito, ¿no? Para mezclas gaseosas se puede caracterizar un gas utilizando la presión parcial y la ley de Dalton, ¿no? Para las presiones parciales, ¿no? ¿Qué es la presión parcial de un componente? Dijimos ahí PDI. Es la composición del componente por la presión total de la mezcla, ¿no? Y si yo sumo todas las presiones, me da la presión total del sistema, ¿no? Esto es la ley de Dalton, ¿no? Sí. Bueno, bueno, el valor de inflexión que te da Ajá. es el que recibe el componente. ¿O qué es? Ok, la presión del componente, ahorita explicamos qué es presión parcial, ¿no? Porque esa palabra suena así como muy rimbombante. ¿Qué significa presión parcial, no? Déjenme ver si me falta algo. Creo que no. Ahí está. Bueno, voy a poner aquí, ¿no? La presión parcial es una medida de la concentración en gases, ¿no? Así de fácil, ¿no? Si yo digo trae una presión parcial de 0.21, estoy diciendo composición de 0.21. Pero se ve en las unidades de presión en la que esté el sistema, ¿no? Si está en atmósferas, pues 0.21 atmósferas, algo por el estilo, ¿no? Lo voy a poner aquí si quieren, ¿no? Equivale al comportamiento de este gas aislado en la mezcla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que está la mezcla ahí, cada gas se comporta como si estuviera independiente, ¿no? Si yo midiera en una pared cuántas moléculas de gas chocan, pues es proporcional a la composición que hay, ¿no? Si tuviéramos una reacción que se lleva a cabo en una interfase y solamente un gas reacciona, pues reaccionaría dependiendo de cuánto hay de ese gas, ¿no? Porque la presión parcial es como el comportamiento aislado de ese gas. Es como si los otros gases no estuvieran ahí, ¿no? Para pronto, ¿no? Un gas es ciego con el otro. No se ven, no se atraen, no se repelen, ni se fuman, ¿no?
los dejan en visto uno al otro, ¿no? Sí, suena muy personal. Pero así es, ¿no? Vamos a hacer un cálculo, ¿no? ¿Les parece? Por ejemplo, ¿no? Ejercicio. En una montaña, o bueno, vamos a ponerle aquí, en un proceso metalúrgico, se mide una presión en la atmósfera, una presión, sí, en la atmósfera, ¿Es para ejercicio de presión parcial o de mezcla? de esto, presión parcial y presión de Dalton, ¿no? Se mide una presión en la atmósfera de, yo qué sé, 680 milímetros de mercurio, ¿no? No sé, el sistema puede estar presurizado, al vacío. A lo mejor muchos de los sistemas se ponen al vacío para desgasificar, ¿no? Etcétera, ¿no? Los gases que se encuentran son oxígeno, que sería que O2, y nitrógeno. N2, ¿no? ¿Quién quita la palabra nitrógeno? Ahí se entiende, ¿no? Si la presión, perdón, si la composición de oxígeno de O2 es igual a ¿qué? 0.21, calcular la presión parcial de cada componente en la mezcla. Sale, chicos, está sencillo. La mezcla tiene una presión total de 680, ¿no? Milímetros de mercurio. Hay 21% en fracción molar de oxígeno. ¿Cuánto vale la presión parcial de cada componente en la mezcla? ¿Cómo se calcula esto, chicos? Pues poniendo la definición de cada gas. Vamos a poner aquí, ¿no? Presión de oxígeno, chicos. ¿Cómo se calcularía la presión de oxígeno con la definición de presión parcial? ¿Composición de quién? Por la presión total, ¿no? Y la composición de nitrógeno, ¿cómo se calcularía? Pues Lo mismo, pero ¿con quién? Con nitrógeno, ¿no? Ahora, solamente conozco la composición de oxígeno. Yo sé que el 100%, el resto es de nitrógeno, ¿no? Pero bueno, si yo tuviera la presión de oxígeno y la total, podría hacer esto, ¿no? También. Presión total menos la de oxígeno. Porque la suma, dice la ley de Dalton, la suma de presiones parciales da la total, ¿no? Sale dos cálculos rápidos. ¿Cuál es la presión de cada componente en la mezcla? Ambas podríamos haber utilizado esto de fracción, ¿no? Molar por presión total, pero vamos a usar esta, ¿no? Ley de presiones parciales de Dalton, ¿no? La suma da presión total, ¿no? la presión parcial mantiene las unidades De la presión que se está reportando, ¿no? Entonces 680 por punto 21, ¿cuánto les da? Milímetros de Hg. 537.2 milímetros de Hg, ¿no? Y cada gas se comporta como si no existiera el otro, ¿no? Sumados dan ese efecto de tener 680 milímetros de mercurio en total, ¿no?
Ok, está sencillísimo, ¿no? ¿Dudas, preguntas con esto? ¿No? Sale. Vamos a hablar de ley de Raoult y mezclas, ¿no? ¿Y quién ganó? Ok. Mezclas ideales en fases condensadas, ¿no? Ideales, ¿no? Ideales, ¿no? Dijimos que los gases siguen el comportamiento ideal, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿no? Para fases condensadas, que pueden ser ¿qué? Sólido, ¿qué? Y líquido. La presión de vapor de un componente se puede calcular usando la ley de Raoult, ¿no? Cuidado, la ley de Raoult se parece a la definición de presión parcial. Se parece, voy a decirlo de una vez. Voy a decir, profe, es la misma, está igualita, ¿no? Pero no es la misma, no es la misma. Voy a ponerla así, ¿no? La actividad de un componente es igual a la composición de un componente, porque es ideal, ¿no? ¿La gama cuánto vale? ¿1? ¿No? No tiene ninguna gama. Pero es igual a la presión parcial del componente entre la presión pura, ¿no? Del componente. Y le voy a poner un cerito, ¿no? Aquí voy a poner, ¿qué es esto, no? Bueno, actividad y composición no las voy a poner, pero esta es la presión que le voy a poner, presión parcial del componente, que no es la composición del componente, es la volatilidad del componente. ¿Qué tan volátil es el componente en la fase condensada, ¿no? ¿Y qué sería la presión con cerito, ¿no? Cuidado porque aquí no va a definirse como estándar. Vamos a poner aquí, esta es la presión parcial del componente puro, es decir, previo a la mezcla, ¿no? Alias tablas, ¿no? Si yo les pido, calculen la presión del componente puro, ¿a dónde tienen que ir a buscar datos de presión parcial? Al Kovachevsky, ¿no? Ya vimos cómo ir y buscar la presión de un componente sólido o líquido. Esta se encuentra en el Kovachevsky y la de arriba se calcula para la mezcla, ¿no? Si quieren le pongo aquí presión parcial del componente en la mezcla, ¿no? Como para ponerlo así en grandote, ¿no? En la mezcla y el otro es puro. El que tiene el cerito es puro, ¿no? Cuando no está mezclado. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Para que esto amarre, ¿no? En... Ups, no sé qué hice. Ahí está. En una aleación para monedas se tiene 70% de níquel en fracción molar que se comporta idealmente a 1000, yo qué sé, ¿a qué temperatura funde el níquel, chicos? ¿Cuánto le no, pero es 50. Ebullición no queremos cuando hierven, ¿no? O sea, le voy a poner 1600, ¿no? Para que esté líquido, ¿no? Para que amarre, ¿no? Dicen por acá, el profe.
¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la presión de vapor de este componente en la mezcla? ¿Cómo se calculará la fracción de níquel? Es lo mismo que la actividad de níquel, ¿no? Pero también es lo mismo que la presión de níquel en la mezcla entre la presión de níquel puro, ¿no? Este de aquí abajo, ¿dónde lo vamos a calcular? Kubachevsky, ¿no? De tablas. La presión log de la presión de níquel, si quieren. Lo voy a poner así como en el Kubachevsky, llavecitas, ¿no? Líquido. Le voy a poner el cerito. El Kubachevsky no se lo pone porque no es estándar, ¿verdad? Él está diciendo, tú da por entendido que este es níquel puro, sin mezclar. Me dicen cuánto les da, chicos. Polinomio. Cerradito. Es de menos 22.400. Te da la menos 1. Y menos 2.01 logaritmo de t más 16.93. Ok, calculen cuánto vale log de P. Y cuánto vale P de níquel solito, ¿no? P de níquel puro. Bien, me salió menos 1.58. Arriba, ¿no? No, no, Más. no. El log de P, ¿no? Menos 1.58, ¿no? ¿Y cuánto les da P? 10 a la menos 1.58. ¿Milímetros de quién? De mercurio de presión. ¿Y cuál sería la presión de este componente en la mezcla? Ya no puro. O sea, este es el comportamiento o la volatilidad del níquel puro a esa temperatura. ¿Qué tan volátil es el níquel a 1600? Pues esto, ¿no? Pero no está solo, está mezclado con cobre, con otra sustancia, ¿no? ¿Cuánto daría la presión? La volatilidad del níquel en la mezcla, pues la fracción de níquel, lo que pusimos de níquel por la volatilidad del níquel puro, por esto. ¿Se dan cuenta? Lo que estoy haciendo es tomando esta parte de la ecuación y despejando P níquel. ¿Cuánto? M debe ser 0.18. Ah, no, sí. 0.18, perdón. ¿Así? Milímetros de mercurio. Sí. ¿Así? Parece que hay menos níquel porque pusimos menos del 100%. Si fuera níquel puro, sería pura presión de níquel. ¿Dudas, preguntas con este comportamiento de las sustancias? ¿No? ¿Todo bien? Sale, vamos a ver ley de Henry. Sí, perdón. Profesor Loca le sube y le sube.
perfecto. ¿Listo? Sale, ley de Henry. ¿Cuándo se aplica la ley de Henry? Lo voy a poner aquí en sustancias diluidas. Es decir, la ley de Henry se aplica cuando, híjole, va a sonar muy mate, ¿no? Pero cuando el límite, ya empezamos feo, ¿no? El límite cuando la composición del componente tiende a cero, ¿no? Si pongo 0.1% de un componente, se cumple la ley de Henry. ¿Qué es la ley de Henry? Pues en vez de tener gamma, le vamos a poner gamma cerito. No, estamos riendo. No nos espante, no nos espante. Si no nos espante. Si no, ya vámonos, ¿no? Ya. Apago todo y ya vámonos. Para que no se moje, ¿no? No es que uno no quiere mojarse tampoco. Cuando el límite, cuando la composición tiende a cero, la gamma se vuelve gamma cero y se vuelve, lo voy a poner aquí, se vuelve una constante, ¿no? Aquí le voy a poner todo esto en palabras, ¿no? Los componentes diluidos tienen un coeficiente constante, conocido como el coeficiente de actividad henriano. Bueno, así, ¿no? Que es gamma con cerito, ¿no? Este valor se obtiene de la recta tangente al comportamiento real, ¿no? ¿Qué quiere decir? A ver si aparece. Lo voy a literalmente a Wikipedia, ¿no? ¿Ley de quién? Ley de amparo, no. Quieren que me ampare, ¿no? A ver si aparece un diagramita de la ley de Henry. Aquí aparece, ¿no? Ok, si yo tengo la composición de la mezcla y la presión o la volatilidad de la mezcla, trazo una recta tangente y la pendiente le llaman K, coeficiente de actividad henriano, ¿no? K o gamma cerito, ¿no? Si quieren, ¿no? Profe, se va a piratear esto, ¿no? Ok, creo que aparece mejor aquí, ¿no? Ah, sí, ¿no? La ley de Raoult es el comportamiento azul, ¿no? Mientras más pongo de un componente, más presión o más volatilidad hay de ese componente, ¿no? Pero el comportamiento real de la solución no sigue la ley de Raoult, ¿no? Vamos a platicar de desviaciones positivas o negativas, pero la tangente a esta recta a bajas concentraciones se considera el coeficiente de actividad henriano, ¿no? Si no, gamma sería un polinomio que sería la curva roja, ¿no? La curva roja es más como una cúbica, una cosa así, ¿no? Ok, vamos a poner aquí ejercicio, ¿no? Están acá de copiar ya, el profe se adelanta, pone sus límites, sus gráficas, le vale, ¿no? Perdón, ahí va. ¿Sí? Así para que salga bien la selfie. ¿Ya? Empezó muy rudo lo de la L. Henry, ¿no? Sí, me emocioné. De hecho, ni puse la ley de Henry. ¿Cuál es la ley de Henry? ¿Cuál es la ley de Henry? La actividad del componente se va a calcular como ¿quién? Como, ahí sí va a haber una gamma, ¿no? Pero es gamma del componente cerito, ¿no?
por la composición del componente. Y de nuevo esto es igual a la fracción de presiones parciales, ¿no? A esto. Sí, ¿no? Esa es la ley de Henry en ecuaciones. El profe se emociona. Ya, pues. El profe va tendido, ¿verdad? Va muy rápido. Quiero pensar que está en el apunte o hay videos al respecto. Por eso el profe se apura. Como queriendo acabar el semestre. Ya quiere vacaciones. Sí, ya aquí nos de vacaciones. Ya un par de cálculos más y ya. ¿Vale? ¿Les parece? Pues no sé cómo es el de Colombia. ¿Cuándo es el DEPA? No, yo creo que hasta la otra semana lo vemos. Héctor y yo. Tan lo hacemos. Ni me platique de qué estamos. Ay, luego lo vemos, sí, ya. Apenas hice el de Piro para esta semana. Denme aire, chicos. Creo que sí, ni sé, Claudia es la que me dijo, porque yo ni sé a qué hora son. Ya el profe no sabe ni en qué planeta vive. Con los golpes ya se le va la. Es que se encuentra que. Sí, sí. Todavía me duele, ¿eh? Ay, me hicieron esto. Ya me está quemando aquí, ok. No, pero. Dicen, no, no. Es noche, me quiere agarrar sin visión, ¿verdad? Apaga la luz y ahora sí, no, no. Sí, ya uno viene cansado, con hambre. Sí, ya, sí, ya. No pasa nada, el otro martes. Va. Ya todo el mundo me está diciendo, el otro martes sí, profe. Y yo, sí, ya, pues. Sí. De hecho, ya me habían insistido como 3 veces que fuera a los golpes, ¿no? Pues no sé, la verdad, no sé. Quiero pensar que algunas sí, algunas no. Algunas sí, algunas no. Sí, ya me sentí mal. No, ya va, chicos, ya copiaron la ley de Henry. Luego hablamos del box de ayer. Si no, nunca vamos a ir. Ya nos faltan 2 cálculos. Más arriba. No, pues eso de que. Demasiado. Ahí está, chicos. Sí, el otro martes habrá chance. Todos me quieren pegar, no sé. Les digo que me invitaron los de séptimo, los de sexto, los análisis numérico. Y creo que bueno, y creo que los de Piro por el laboratorio también me dijeron, profe, que vaya, que nos ya, bueno, vamos pues. A fuerza me querían pegar. Contra varios, así como 4. Yo no sé, nombre de dos. Ajá. Ajá. Y luego sí, no, entonces, va a ser. Sí, llegó perdido mi papá. Sí, sí, sí. Ah, pues varios, digo, creo que yo, Gabo y Red, ¿no? Ah, ¿cómo se llama este chico? Ahorita se me olvidó su nombre, el chico de Playa Rosa. ¿Cómo se llama? Sí, es que sí se me va. Sí, ya. Ya acabaron de copiar, creo, ¿eh? Ya. Bueno, va. Ahorita les digo el nombre, va. Fue el primero, ¿no? Que venía muy fuerte también. Bueno, ahí va, vamos a echarle ejercicio, ¿no? En un acero se agrega aluminio para refinar
y parte permanece en la mezcla, ¿no? Aproximadamente vamos a poner aquí, yo que sé, 2%, ¿no? El coeficiente de actividad para el aluminio es de, pone aquí gamma, igual a 0.05, ¿no? ¿Por qué no le puso cerito, chicos? Es obvio, voy a decirlo, ¿no? Ah, sí, profe, no le vi por qué obvio, ¿no? ¿Por qué digo que es obvio que es coeficiente de actividad de aluminio cerito? Porque es solo un número, no es un polinomio, no es una expresión, no hay una dependencia con nada, es una constante, ¿no? Un solo número. Entonces, bueno, si quieren ponerle así formalmente cerito, ahí está el cerito. El baño metálico se encuentra a 1550 Celsius. Bueno, aquí calcular la presión parcial del aluminio. Ok, ¿cómo se calcula la presión parcial con la ley de Henry? ¿A quién hay que despejar de esta ecuación? La presión, la de aquí arriba, ¿no? Saca la del Kovachevsky, la gamma se la dio el problema, la composición de la mezcla está dada. Vamos a poner aquí presión parcial de aluminio y actividad. ¿Sale? Porque la actividad también se puede calcular. Sale. Deme la presión del aluminio en el Kovachevsky, porfa. Log de P aluminio líquido. Menos 16.380. Ajá, T a la menos 1. 16.000. Menos 1. Log de T. Menos 1 log de T, ajá. Sale, me dicen cuánto les va a dar. Les va a dar alta, ¿eh? Porque el aluminio funde como a 600, 580, no sé. Y esta temperatura es muy alta para el aluminio, ¿no? ¿Y a qué temperatura empieza A hervir. a... Pues podremos calcularla, ¿no? ¿A qué presión llega a hervir? A 760 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, aquí le sustituye 760 y hace solf, le dice la temperatura de ebullición del aluminio, ¿no? Otra vez, va. Si quiero saber la temperatura de ebullición del aluminio, le pongo aquí 760 milímetros de mercurio, que sería el momento en el que iguala la presión atmosférica, ¿no? Y empieza a burbujear. Entonces, si quiero saber a qué temperatura hierve el aluminio, le pongo aquí 760 y despejo T con el sol, ¿no? Cuando las sustancias hierven es porque alcanzan la misma presión. Exacto, pierden el equilibrio con la atmósfera y empiezan a hervir a fuerza. O la checan en el Wikipedia, ¿no? Si quieren. Es 0.074. Y 0. ¿Qué? 74 log CP, ¿ok? 1.18 milímetros, ¿no? A ver, chequenle. sí. Dale, ¿qué falta, chicos? Ok, esta expresión del aluminio, lo voy a poner aquí su cerito, ¿no?
la presión del componente en la mezcla, no puro, presión del aluminio en la mezcla es gamma del aluminio henriana por la composición del aluminio por la presión del aluminio puro. ¿Cuánto les da? Sí, ¿no? Es el despeje aquí de la parte de arriba, presión del componente, ¿no? ¿Y la actividad, chicos? O sea, de una pared de ambos es. Unidades de la actividad no tienen. Más o menos, dudas, preguntas. ¿Cómo se calculó? Composición por fracción, ¿no? Digo, por gamma, ¿no? O sea, el último ejercicio, ¿no? Ya nos vamos. Va a estar largo, para que le entiendan a todo el panorama de ley de Henry, ley de Raoult, presiones de Dalton, presión total, presión parcial, todo. Son tantas presiones que uno se confunde así de cuál, la pura, la volátil o la del aire, ¿no? La de la fase gaseosa, ¿no? Son tres presiones, ¿no? Dice sus compañeros, yo ni sé. Tómelo de sus compañeros, yo no lo dije. ¿Qué tal que sí, qué tal que no? Este es de cuarto, ¿no? Yo tengo que venir en viernes, eso es peor. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Su profe le gusta todo en línea excepto los exámenes. Pues, ¿quiénes enseñan presencial? Yo. Yo y el otro profe, obviamente, ¿no? Pero yo siempre presiono para que sea presencial. ¿Vas a terminar ahorita? No, yo no. No, va a ser un examen así igual proyectado y todo, ¿no? Pero... No, eso sí no es. ¿A las 2? Ah, bueno. Sí, siento que... Ah, creo que sí. 2 a 3, 5. Siento que los exámenes en línea son un fracaso. Porque si yo fuera alumno y puedo sacar 7 con lo que sé, pero puedo sacar 10 con lo que me pase, sacaría el 10, ¿no? O sea, nadie diría, no, voy a sacar mi 7, ¿no? Nadie, o sea, nadie, ¿no? Si tengo la opción de que alguien me pase la respuesta y lo puedo hacer, pues lo voy a hacer. Aparte están mal hechos, como dicen por acá. Aparte, si hay una forma de sacar una base de datos de reactores, tú me pasas esto y yo te paso el otro, lo van a hacer. Es obvio, ¿no? Todos lo haríamos. Aparte, con el DP, había un ejercicio como de 40, que te echabas 40 minutos haciendo. ¿Para qué lo hacen en línea? O sea, realmente. Yo soy de la idea de, pues ya, ponlo presencial. Por eso es que todo el mundo hace trampa, yo lo sé. O sea, si de por sí a lo mejor te va a ir medio mal o lo que sea y dices, tengo la opción de que me vaya bien, lo vas a hacer. Entonces es un gran fracaso porque ni sirve para evaluar, ni sirve para nada, ¿no? Si no sirve para nada, entonces mejor ni hacemos. ¿No? ¿Para qué hacemos un examen en línea? Mejor no lo hacemos. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio. Y nos vamos, ¿no?
En una mezcla de duraluminio que tiene 95% de aluminio y 5% de cobre a 1200 Celsius, evaluar, perdón, se puede considerar ley de Henry para el cobre, es decir, una gama de cobre de 240. Se puede considerar, no considerar. Evaluar la actividad de cada componente. Evaluar la presión parcial de cada componente. Evaluar la presión total de la mezcla. Evaluar la composición de cada componente en la fase gaseosa y su presión parcial. Evaluará, no sé qué puse ahí. Ahí está. Ok. Voy a poner las ecuaciones de cada cosa, ¿no? Para que ustedes vayan viendo cómo se arma el rompecabezas, ¿no? Ok, ¿cómo se evalúa la actividad de cada componente? Pues actividad de cada componente es gamma por X de Y, ¿no? Pero si uno está diluido y sigue la ley de Henry y el otro es casi el 100%, ¿cómo se va a comportar con ley de quién? De Raoult, ¿no? O sea, el que está casi al 100 sigue ley de Raoult, es ideal, y la gamma vale 1, ¿cierto? Y el otro sigue la ley de Henry y tiene gamma cerito. Si quieren acá le pongo el cerito. Dijimos que es obvio porque es una constante. Y entonces uno tiene gamma y el otro no tiene gamma. ¿Sale? ¿Cómo se evalúa la presión parcial de cada componente? Pues si esto es igual a la presión del componente en la mezcla entre la presión pura del componente, despejo de aquí la presión del componente, ¿no? ¿Cómo quedaría? Pues gamma del componente por la composición del componente por la presión del componente puro. Profe, pero para el aluminio no hay gamma. No, sigue la ley de Raoult, gamma vale 1. ¿Y cuál es la presión de toda la mezcla? Pues ley de presiones parciales de Dalton, ¿no? La presión total de la mezcla es la suma de las presiones. Presión de cada componente, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar la composición de la mezcla gaseosa? Usando la definición de presión parcial, ¿no? La presión parcial del componente es la fracción del componente en la mezcla gaseosa por la presión total, ¿no? Aquí en despejo a X, ¿no? ¿Cómo sería el despeje? Presión del componente en la fase gaseosa entre la presión total del sistema. Es decir, profe, pero esta de aquí, pues se parece como a esta parte de aquí, ¿no? Se parece, ¿no? Pero una es de fase condensada y otra es de fase gaseosa, ¿no? ¿Va? Ok, yo les voy a echar la mano, porque sé que necesitan la presión del aluminio, ya me la dieron, que es esta, ¿no?
¿Cuál les falta, chicos? ¿La de quién? Cobre, ¿no? O sea, le díganme cuánto vale la del cobre. Menos 17.520 menos 1.21 Ajá. y más 13.8. ¿Cuánto les da el log de P de cada uno de ellos? A 1200. Esto es la presión de vapor, no es la presión parcial, es la presión de volatilidad de la mezcla líquida, ¿no? ¿Qué tan volátil es el aluminio y el cobre puros? ¿Y qué tanto son en la mezcla líquida? ¿Cuánto les da aquí los dos log, porfa? A 1200, pero en Kelvin. ¿Sí? Por acá ya confirmaron. El de aluminio. Va el de cobre. Menos 2.516. 516. Esa la vamos a usar aquí abajo, ¿no? ¿Cuánto les da la actividad de cada componente, chicos? Sería para el cobre y para el aluminio, ¿no? Aquí lo voy a poner, ¿no? Para el aluminio se considera ideal, entonces aquí solamente es fracción de aluminio, ¿no? Pero para el cobre sí hay henriano, ¿no? Sería de 12. Aquí le voy a poner que cobre, henriano y cobre, ¿no? ¿Cuánto da aquí? 12. Ah, no, el aluminio es 0.2. 90 y qué? Sí. 95, así la fracción directa, ¿no? Y del cobre 12. sería 0.05, pero multiplicado por 240 me da 12, ¿no? Profe, ¿cómo que 12? Da más del 100%. Pues es que el cobre siente mucha repulsión por el aluminio, ¿no? Es muy repulsivo entre el aluminio y el cobre. ¿Suman el 100% las actividades? No. No suman uno, es más, una hasta se pasa de uno, ¿no? Como que hubiera 200, ¿qué? 120%, bueno, no sé cuántos. 1200% de cobre, ¿no? Dirían aquí por 1000, ¿no? Te quiero por 1000, ¿no? Ok, ¿cuánto valdría la presión de cada componente en la mezcla? La del aluminio, pues es directo con la ley de Raoult, ¿no? ¿Qué le voy a poner, no? La del aluminio es ley de quién? Raoult. ¿Qué quiere decir que no tiene gamma? Aquí vamos a poner aluminio. Aluminio, presión pura de aluminio. ¿Cuánto les da, chicos? Sería 0.0. Este lo elevan a 10 a la menos esto y lo multiplican por 0.95. ¿Cuánto les da? Sí. Milímetros de Hg, ¿no? ¿Pero por qué lo hizo la? Ok, la presión de aluminio es con este, ¿no? 10 elevado a esto, ¿no? ¿Cómo se calcula la presión de aluminio puro? Quitando el logaritmo de aquí, 10 a la esto, ¿no?
Y la de cobre, ¿cómo sería con el coeficiente de actividad henriano de cobre? La composición de cobre, no sé qué quiere poner el profe ahí, la presión pura de cobre. Sí, medio diferente. 0,04. Sí, bueno. Sí. Si yo veo esta mezcla, ¿qué se va a volatilizar más? ¿El aluminio o el cobre? El cobre, y eso que está apenas en 5%. Se va a ir, ¿no? Todo lo que se evapore o todo lo que va a salir de vapores tóxicos de la mezcla va a ser cobre, porque hay mucha repulsión con el cobre. Incluso se va a volatilizar más que el propio aluminio que está ahí fundido, ¿no? Dicho de otra forma, ¿cuál sería la presión total de la mezcla? ¿La suma de quién? ¿Presión de quién? Presión de cobre más presión de aluminio, ¿no? En la mezcla. La de aluminio es esta, y la de cobre es esta, ¿no? Esta fue ley de qué? Ley de Henry, ¿no? ¿Cuánto suman, chicos? 0.0 ¿qué? 5 milímetros. Esa es la volatilidad de la mezcla completa, sin importar de qué está hecho el gas. Esto es qué tan volátil es la mezcla. ¿Qué quiere decir eso, profe? Si yo tengo un baño con esta mezcla y lo pongo en un cuarto cerrado, con el tiempo, al equilibrio, después de mucho tiempo va a llegar a esta concentración el aire de gases tóxicos. Sí, profe, le sube para que le pongan la selfie. Se deben de tomarse selfies en cada toma de pizarrón. Aquí clase de equilibrio. Aquí final de la clase de equilibrio. Sale, chicos, calculen la fracción de cada componente con la definición de presión parcial, ¿no? ¿Cuál sería la composición de aluminio? Pues lo que hay de aluminio, la presión volátil de aluminio entre la total, ¿no? Que sería punto ¿qué? Entre punto 0,5, ¿no? 0,2. Y del cobre, lo que queda, muy bien. Se dan cuenta que se invierten los papeles, ¿no? En la mezcla líquida, el que estaba en mayor medida era el aluminio, 95 de aluminio, ¿no? Pero al volatilizarse, lo que queda en el gas es más cobre que aluminio, 80-20, ¿no? Pero es porque es más volátil el cobre. Porque el volátil es el cobre, y no por su presión parcial, porque se dan cuenta y si calculan la presión a esta temperatura de cobre es menos volátil. 10 a la menos 2 contra 10 a la menos 1, ¿no? Pero como tiene actividad repulsiva con el aluminio, se potencializa esa presión y lo que queda es más cobre que aluminio. ¿Dudas, preguntas con esto, chicos? ¿Todo cool? Ya vamos, ¿no?